Hola, muy buen día, ¿cómo están? Yo soy Sabino, soy tu servidor y estamos en una entrevista muy interesante, muy especializada, muy profunda con un muy buen amigo que es Salvador Padilla. Preséntate profesionalmente con nosotros. ¿Quién eres? ¿Dónde has estado? ¿Dónde has pertenecido? ¿Qué has liderado? Gracias, Sabino. Primero que todo, gracias por la invitación, ¿no? La verdad que es un gusto estar aquí porque pues, somos amigos de muchos años y bueno, poder compartir experiencias y conocimientos siempre es grato. Hay que ir al base. Hay que ir al base, sí. Eso, tenlo por seguro que te voy a invitar al base. Bueno, yo soy Salvador Padilla Castillo, soy arquitecto de profesión, soy licenciado en arquitectura. Tengo 30 años de egresado y 30 años trabajando en diferentes empresas y diferentes sectores. Principalmente he estado más en el sector inmobiliario, ¿sí? Yo empecé trabajando en empresas constructoras, desarrolladoras de vivienda, estuve en el sector financiero, fui director nacional de un área ahí en una financiera hace algunos años. Y ya de 20 años para acá, pues inicié esta etapa de mi vida ya por la libre, como le decimos, de emprender, y me especialicé en evaluación. Primero me especialicé en evaluación de inmuebles, hice un primer posgrado, después hice otro segundo posgrado en evaluación de maquinaria de equipo, y ya posteriormente hice un tercer posgrado en todo lo que es evaluación de negocios en marcha, le llamamos, o evaluación de empresas, ¿no? Evaluación de activos intangibles, etcétera. Aún así, durante el camino, pues simplemente el que tú tomes una especialidad, pues no es garantía de nada. Tienes que estarte actualizando porque cada año hay novedades, cada año cambia la reglamentación, cada año cambian las aplicaciones o cambian las tecnologías, cambian las leyes, cambian las metodologías, etcétera, ¿no? Entonces tratamos de estar ahí muy activos y muy actualizándonos permanentemente. Oye, pero no nos has dicho, no nos quieres decir, eres modesto, ¿en dónde has pertenecido y qué has liderado? Sí, yo he estado primero en las empresas, tuve la oportunidad en una empresa de ser director de una oficina, de una sucursal. Después en otra empresa tuve una dirección nacional del área técnica, dependía de mí toda el área técnica de todo el país. Posteriormente ya cuando me independicé y puse mi despacho de evaluación, pues me agremié al colegio de evaluadores de aquí de Culiacán, al colegio de evaluadores de Sinaloa Centro, al cual pertenezco. Y pues ahí obtuve varias carteras primero, fui vocal de administración, fui secretario, fui vicepresidente y ya posteriormente pues fui presidente del colegio. El colegio está afiliado a una federación nacional, ¿sí? Me invitaron, del cual pertenecemos, me invitaron a pertenecer a la mesa directiva nacional y ocupé el cargo de segundo secretario nacional y luego vicepresidente nacional. Luego, posteriormente, formamos una federación estatal aquí en el estado, con unas modificaciones que hubo algunas leyes a la ley de profesiones hace unos años. Los colegios del estado... Participación ciudadana. Participación ciudadana. Los colegios nos agrupamos, los colegios de evaluadores del estado nos agrupamos, hicimos una federación estatal y primero fui vicepresidente y ya después presidente estatal. Y bueno, pues participo aparte en algunos otros temas, escribo algunos artículos en revistas de evaluación, hago algunas ponencias, doy cursos de evaluación. A mí en particular tengo 15 años dando clases o cursos de evaluación. Los últimos 15 años me ha tocado darle clase a la mayoría de los jóvenes evaluadores que se están formando. Que se están formando, así es. Y participamos mucho en eso. También participo en el INPLAN. Soy consejero ciudadano del INPLAN aquí en Culiacán. Estás en todas partes, Salvador. Tengo el periodo anterior y voy a cumplir 6 años como consejero ciudadano. También en su momento me tocó participar en la Concanaco Nacional. Nos íbamos a la reunión cada mes a la Concanaco Nacional, que es la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio. Íbamos a la reunión mensual cada mes, era la reunión. Y también estábamos en la mesa... Hay una mesa de vivienda de la Coparmex Nacional, que también se reunía una vez al mes, y pues también estuve yendo como unos 3 años ahí a la mesa de vivienda de Coparmex Nacional. Entonces, pues siempre hemos tenido mucha... ¿Estás enterado de todo? Estamos enterados de todo. De todas las áreas, de cámaras, de todo, de instituciones, de maestrías, de academia, de todo lo que tiene que ver con tu negocio de la Sí, es correcto. O sea, tratamos de estar a la vanguardia. Yo digo en uno de los
precisamente en mi presentación, en mi brochure de presentación, así lo manifiesto, pues que soy uno de los evaluadores más actualizados e informados, ¿no? Tenemos la oportunidad de tener contactos en todo el país. Me ha tocado hacer avalúos en 30 de los 32 estados de la República. Órale. En la mayoría de ellos, pues voy yo personalmente, en otros, pues a través de amigos, colegas que tengo en todo el país. Me ha tocado hacer avalúos en el extranjero. Fui a hacer un avalúos a Brasil. Sí. Fui a hacer un avalúos a Brasil hace acuerdo. algún tiempo, exactamente. Igual, precisamente pues a través de pues, contactos que vas conociendo, ¿no? Claro. Y tuve el apoyo de unos compañeros de Brasil, hicimos el apoyo. Y pues trabajamos todo lo que son avalúos hipotecarios para bancos, trabajamos para el Supremo Tribunal de Justicia, trabajamos para catastro, etcétera. Y nos ha tocado participar también en la redacción de algunas leyes, ¿no? Estuvimos ahí participando en la ley de profesiones hace algún tiempo. Hace 2 años también se aprobó la ley inmobiliaria. Me invitaron un grupo de amigos a participar ahí en las mesas de trabajo de la ley, etcétera. Pues ahí andamos un poquito de todo, ¿no? De que le sabes, Salvador. Pues te puedo decir que sí, eso sí te puedo asegurar que sí le sabemos al tema. Muy bien. Y gracias pues al esfuerzo, al trabajo y a todo lo que hacemos, bueno, pues podemos decir que sí tenemos pues mucha información, podemos apoyar mucho y sobre todo mucho de lo que ya hago es brindar soluciones, pues, o sea, más que si tú me dices, oye, necesito un avalúo, yo primero te voy a decir, oye, ¿Para qué? Dime para qué, o dime qué quieres lograr, cuál es tu objetivo, y yo te voy a buscar una solución. Pues no te voy a hacer nada más el avalúo, te voy a buscar una solución donde te voy a asesorar, te voy a dar asesoría, te voy a dar consultoría, si hay que hablar con una autoridad, si hay que hablar con otra, si hay que hacer esto, si hay que hacer el otro. O sea, lo que haya que hacer, buscamos la manera de solucionarte tu necesidad. Pues en eso estamos enfocados, pues. Como prestadores de servicios, pues estamos enfocados en eso, en solucionar, dar solución a las necesidades de nuestros clientes. Y el hecho de podemos evaluar activos, podemos evaluar inmuebles, podemos evaluar maquinaria, podemos evaluar empresas, es parte de la gama de lo que hacemos buscando solucionar esa necesidad. ¿Sí? Y sobre todo, les digo, una parte muy importante es que mi tarea o mi misión es darte certidumbre en el valor de tu patrimonio. Y ayudarte a que crezca tu patrimonio, ¿no? Darte la asesoría o la solución necesaria para que tu patrimonio cada vez crezca o sea mayor. Pues. Yo tengo la idea de que Salvador le llaman por teléfono los del precio de la historia para preguntarle cuánto cuesta esta joya y esta pieza de historia, pero que Salvador nos diga mejor de qué trata lo que él hace. Sí, gracias, Sabino. Sí, algo así, mira, no es precisamente tal cual como el precio de la historia, ¿no? Es más al estilo Shark Tank, más que al precio de la historia, ¿no? ¿Qué hacemos como evaluadores? Lo que hacemos es estimar el valor de los bienes, ¿no? Y los bienes, pues, son distintos tipos de bienes. Cada persona tiene distintos bienes que conforman su patrimonio. Entonces, como evaluador, lo que hacemos es precisamente dar certidumbre en el valor del patrimonio de las personas, sea las personas físicas o morales, ¿no? Y el patrimonio está conformado por distintos bienes, ¿no? Desde bienes muebles, bienes inmuebles o negocios o empresas que forman parte del patrimonio de una familia o de una persona moral o de un grupo de empresas o de un grupo de personas. Entonces, lo que hace el evaluador, lo que yo hago es estimar el valor de ese patrimonio, ¿no? Entonces, podemos estimar el valor desde un terreno, desde una casa, del edificio corporativo de oficinas, todos los activos fijos, todos los bienes muebles, todo el mobiliario, las computadoras, los vehículos, los camiones, la maquinaria, por cualquier tipo de maquinaria especializada que sea, de empaques agrícolas, de camiones, de carga, etcétera. Y también, pues, evaluamos en sí lo que es la empresa, ¿no? El patrimonio completo de la empresa, desde los activos fijos, pero también cuánto vale la empresa funcionando como negocio en marcha, ¿no? Eso es algo de lo que hacemos. Y yo les digo que es más al estilo Shark Tank porque si ves esa serie o ese programa, ves que los inversionistas o los emprendedores llegan y dicen, oye, quiero el 20%, quiero $1,000,000 por el 20% de la empresa.
Entonces el inversionista dice, pues si quieres el 20%, si quieres, perdón, $1,000,000 por el 20% de la empresa, quiere decir que tu empresa vale $5 millones, ¿no? Entonces es una lógica muy sencilla y empiezan a preguntar, oye, pero ¿cuántos años tienes? ¿Qué vendes? Oye, etcétera, y ¿no? los inversionistas empiezan a hacer un pequeño avalúo. Empiezan a hacer un pequeño avalúo en las rodillas, ¿no? Sí. En ese momento. Porque preguntan precisamente eso, ¿no? Oye, ¿cuánto tiempo tienes? ¿Cuál es tu cartera de clientes? ¿A quién le vendes? ¿Cuánto vendes? ¿Cuánto fueron tus ventas de tu último año o de tu año anterior? ¿Cuál es tu margen de utilidad? ¿Cuál es tu expectativa de crecimiento? ¿Cuáles son tus canales de distribución? Etcétera, ¿no? Entonces, porque ellos lo que buscan es estimar, oye, pues si... Primero, estimar si vale esos 5 millones de pesos que están diciendo, ¿no? Y la otra es, si me pides 1 millón, ¿en cuánto tiempo lo voy a recuperar? Sí, es lo que están ellos ahí analizando. Entonces, como evaluadores hacemos algo parecido, pues, o sea, es estimar el valor de la empresa, sí, en función de, pues, una serie de factores, de parámetros que revisamos para poder, pues, estimar cuánto vale y que puedes tomar una decisión al respecto, ¿no? Ok, oye, me habías comentado también no solamente activos, sino intangibles. Y me acuerdo que en tu brochure viene propiedad intelectual. Sí, es correcto. Sí, lo que pasa es que una empresa está conformada de diversos bienes, ¿no? Y existen los bienes tangibles y los bienes los bienes tangibles y los bienes intangibles. Entonces, los bienes tangibles, pues es todo lo que le da forma o cuerpo a la empresa, ¿no? Son todos los activos físicos, desde lo que son los inmuebles, propiedades, planta de equipo, los inventarios, incluso pues los activos tangibles que tienes en cuentas de bancos, etcétera, ¿no? Pero hay una parte que son los intangibles, que es todo lo que no se ve o lo que no tiene corporalidad, pues, ¿sí? Y están clasificados en distintos tipos de intangibles. Puede ser desde la marca, puede ser desde la cartera de clientes, puede ser también la propiedad intelectual, puede ser los procesos, pueden ser pues diversos tipos de intangibles. De hecho, están clasificados. No es lo que nosotros inventemos, ¿no? Hay una normatividad al respecto. Oye, la receta que los de la clasifica. Coca-Cola es un activo intangible. La receta de la Coca-Cola, el secreto, ¿no? El secreto, exactamente. Ahí hay un tema de secreto industrial, ¿no? Pues, las recetas, no solamente de la Coca-Cola, pues, o sea, sino de cualquier producto en sí que se comercializa. De hecho, para que tenga un valor tiene que estar registrado, ¿no? Sí, porque esa es también parte importante, Tienes ¿no? que tener la propiedad. Tienes que tener la propiedad de esa receta y la registras. Por ejemplo, aquí en México, el que se encarga de registrar todo eso es el INPI, el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, que es un organismo pues, del gobierno federal, que es el que se encarga de registrar todo eso. Y registras ahí también tu marca, tu nombre, tu imagen, tu logotipo, la receta de tus productos, etcétera, ¿no? Diferentes bienes que tienen que ver con la propiedad intelectual y que le agregan valor a tu empresa, ¿no? Ok. Oye, un avalúo. Siento que lo voy entendiendo muy bien cuando dices, es más como hacer un Shark Tank. O sea, oye, quiero dinero, dame tanto y te hago socio, ¿no? Sí. Ahí ya me estás hablando de un uso del avalúo para levantar capital a través de socios, por ejemplo. Pero en casos tuyos de clientes que has atendido, obviamente sin decir nombres, ¿para qué le sirve al empresario hacer el avalúo de su empresa? ¿Para qué es lo que necesita? Oye, Salvador, avalúame porque voy a hacer A, B o C. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Para qué? Pues son diferentes usos los que pueden tener, ¿no? Tan sencillo como simplemente quiero saber cuánto vale mi empresa. Porque una cosa es el valor físico, lo que valen los activos tangibles, lo que es el valor contable, que en tus estados financieros simplemente te dice, oye, el valor de tus activos son 10 millones de pesos y ese es el valor de tus activos y eso te puede decir que contablemente eso vale, ¿no? Pero resulta que con esos 10 millones de pesos de activos que tienes, ¿sí? en cuentas de banco, en maquinaria, en equipo, en inmuebles, etcétera, en inventarios, pues tú produces muchísimo más, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque tienes precisamente una cartera de clientes que te lo soporta. Porque tienes un proceso industrial que te lo soporta. Tienes un producto que se vende bastante.
Tienes una estructura propia de personal clave que te lo soporta, ¿no? Tienes, pues, un área de ventas que te vende cierta cantidad o te genera cierta cantidad de ingresos. Tienes un área de producción que te produce todo lo que tienes que vender. Tienes un área de cobranza que se encarga precisamente pues, que la empresa recupere y tenga liquidez. Tienes un área administrativa que se encarga pues, de que todo esté en orden. Y pues lógicamente pues están el complemento de las áreas contables, fiscales, jurídicas, etcétera. Entonces, la empresa está conformada no solamente por los activos, sino hay toda una serie de elementos que contribuyen a que la empresa genere valor o contribuyen a la generación de valor que te hace que la empresa tenga mucho más valor. De tal manera que tú puedes tener como propósito, ahí a mí me ha tocado clientes que me dicen, no, es que nada más quiero saber cuánto vale. ¿Sí? Así de sencillo, porque yo sé que mis activos valen 10 millones de pesos, pero no sé cuánto vale mi empresa. Si quiero en un momento dado venderla o tomar una decisión o levantar capital o simplemente pues, se la quiero dejar a mis hijos, etcétera, pues quiero saber, o simplemente quiero saber qué tanto he crecido, ¿no? Oye, ¿es importante el avalúo para una donación, por ejemplo? Sí, es muy importante, primero que todo, que sepas cuánto vale, ¿no? Sí. Más allá de lo que valen, vuelvo a repetir e insistir, más allá de lo que valen tus activos, ¿no? Los activos físicos, porque nosotros el concepto que le llamamos es el concepto de negocio en marcha. Nosotros lo que evaluamos es la empresa como negocio en marcha. ¿Por qué? Porque tú puedes tener una empresa muy bien montada, con un montón de activos, unas oficinas grandes, bonitas, equipadas, pero no vendes, ¿no? Oye, sí, déjame, no produces ingresos, entonces pues, lógicamente pues vale lo que valen tus activos, ¿no? Te lo pongo de esta manera, ¿no? Para poner activos, pues son los fierros, son las herramientas, es el equipo, todo lo que, sí, computadoras, etc., sí, ¿no? Es correcto. Entonces de repente vamos a decir que abre un restaurante de alguna persona emprendedora que está creando la marca, está creando el nombre, las recetas, etc., y no le pega. Ajá. ¿Qué va a vender? Va a vender los fierros, va a vender el local, va a vender las mesas, etc., y llega una cadena con algún nombre comercial súper reconocido, con un know-how, con un valor de marca y utiliza exactamente lo mismo, pero entonces la empresa esta sí hace negocio. Es correcto. ¿Sí? Entonces el valor no era los fierros, el valor era la marca nueva, bueno, mejor dicho, la marca que se instaló con la oferta comercial. Es correcto. Sí, el modelo de negocio o simplemente pues las empresas valen si venden. O sea, por lo que venden, por los ingresos que generan. Así de sencillo. Si tú tienes activos o tienes muchos fierros, como se le dice normalmente, pues, o coloquialmente, tienes muchos fierros o muchos activos y no vendes, pues no tienes un valor, no le agregas valor a la empresa, ¿no? O simplemente no, pues es una empresa que no funciona, que no marcha, pues. Entonces, nosotros decimos que es como negocio en marcha porque se tienen que cumplir varios criterios, ¿no? Cuando analizamos una empresa, la empresa tiene que cumplir varios criterios. Uno de ellos es que pues, la empresa tenga crecimiento, ¿sí? Que analizamos pues, un periodo determinado de tiempo, específicamente los últimos 5 años de la empresa, tanto financieramente como en el tema de las ventas, los ingresos, los gastos, etcétera, los flujos de efectivo, y tiene que mostrarse un crecimiento. ¿Por qué? Porque si una empresa en vez de cada año crecer, tiende a decrecer, pues realmente tiende a morir, no tiende a estar mucho más tiempo, ¿no? Otro tema que tomamos mucho en cuenta son las reinversiones. Sí, de que cada tanto tiempo del mismo ingreso que tienes, del mismo capital que tienes, puedas pues comprar maquinarias, cambiar computadoras, renovar el equipo. Como un criterio financiero. El avalúo es como un criterio financiero, exactamente, pues sirve como un criterio financiero. Entonces lo que nosotros te decía, consideramos es tanto el crecimiento que pueda tener como las reinversiones. ¿Por qué? Porque esos dos elementos te garantizan que se cumpla el criterio de que es un negocio en marcha y que va a permanecer en el tiempo. Si tú tienes un negocio donde no reinviertes, pues igual tiendes a morir porque tiendes a que en unos años te quedes obsoleto en el equipo que tienes, ¿no? Pero si cada año estás reinvirtiendo y cada año se observa un crecimiento, pues ese negocio tiende a permanecer y eso le agrega mucho más valor a la empresa. Pues entonces lo que nosotros tomamos en cuenta mucho o en buena medida es eso, pues es el valor agregado que le genera el crecimiento que tiene la empresa y las reinversiones que pueda tener.
para que se dé el concepto de negocio en marcha, porque si no, pues simplemente evaluamos los activos, como bien decías. Cuánto valen las mesas, las sillas, etcétera, y eso es lo que se vende. Y eso ¿no? es lo que vendiste. Y eso es lo que vendiste, ¿no? Sí, pero si quieres saber, oye, no, ya lo han clienté, ya tiene un posicionamiento, ya tiene, pero por alguna situación en particular, oye, me voy a ir de la ciudad, lo que tú quieras, necesito vender, pues lo vendes ya clientado como negocio en marcha. Entonces, pues si los fierros te costaron $1,000,000, todo el mobiliario, etcétera, todo lo que invertiste, pues a lo mejor tu negocio vale 2 o vale 3 millones, ¿no? ¿Por qué? Por todo lo que genera, ¿no? Y tu mercado para comprarlo o tus posibles compradores, pues ya no es alguien que te vaya a comprar nada más el mobiliario, sino que te va a comprar el negocio. Ya está dando. Ya funcionando, ya Estás dando. comprando el que ya está dando. Exactamente. Y ahí es donde entra el tema de los inversionistas. Pues, por ejemplo, el tema de Shark Tank, volvemos ahí, pues. Ellos se aseguran que sean negocios que estén funcionando, pues. ¿Por qué? Pues precisamente para que en un periodo de tiempo puedas recuperar la inversión. O sea, igualmente la persona que te va a comprar una empresa, ellos dicen, oye, pues ¿cuál es el retorno que yo espero, no? O sea, le voy a meter 10 millones de pesos y yo espero tanto retorno anual para poder recuperar, ¿no? Para que sea más atractivo invertir ahí que invertir en otro tipo de negocio. Entonces es como que una mezcla de distintos factores, pero sí tiene mucho que ver pues el análisis financiero de la empresa. Y la persona que pide el avalúo, si la va a vender, para no venderla por menos. Sí, es correcto. Si va a abrir capital para acciones, para no venderlas baratas. Así es. ¿No? ¿Sirve también, por ejemplo, el avalúo para un tema de crédito? Sí, también sirve. Sirve para temas de crédito, también depende de la institución. ¿No? Hay instituciones que te pueden tomar como garantía precisamente la empresa, ¿no? También algo muy común de evaluar es la marca, pues cuánto vale la marca, ¿sí? Entonces hay ciertas metodologías para estimar simplemente cuánto vale la marca. O sea, tu empresa vale 10 millones de pesos a lo mejor, y tu marca, pues de esos 10 millones, una parte proporcional corresponde a la marca, que ese es un intangible, pues, ¿sí? O sea, está lo que valen los activos fijos, pero aparte, pues lo que vale la marca como activo intangible, ¿no? Oye, me comentabas en alguna ocasión también de que el avalúo sirve para un tema fiscal. Sí, es correcto. Sí, ahí hay diferentes estrategias respecto al manejo precisamente de los intangibles, ¿no? ¿Qué pasa? Normalmente cuando tienes el valor de tus activos en tus estados financieros, por ejemplo, compraste un inmueble hace 10 años. Entonces, fiscalmente tiene una depreciación acumulada que se va dando pues cada año, ¿no? Entonces, a la vuelta de 10 años, contablemente o en tus libros, tienes un valor de tus activos de ese inmueble que compraste, pues prácticamente a la mitad en su depreciación. Sin embargo, comercialmente, pues tiene un valor mucho más alto, ¿no? Porque okay, pues posiblemente ha ido apreciándose, ¿no? Lo mismo pasa con las computadoras, lo mismo pasa con diferentes activos, entonces, o con los vehículos, etcétera. Entonces, ahí se busca, pues, obtener o estimar cuál puede ser el valor. Pero además de eso, sí, también puedes obtener el valor de los intangibles que le dan, pues, le dan mucho más solidez a tus estados financieros. Puedes expresar los intangibles, los activos, el valor de tus activos intangibles en los estados financieros, pues para poder robustecer que el valor de tu empresa es más alto, ¿no? En libros. Sin embargo, ahí también tiene que ver con la institución financiera que te otorga el crédito, si te acepta o no te acepta los intangibles. Ese es un tema ya más de las instituciones financieras. Nosotros como evaluadores lo que hacemos es estimar el valor de esos activos tangibles y los intangibles para que ya fiscalmente pues el contador haga los ajustes que considere. También ahí pues es un tema más de contadores, donde existen algunas estrategias donde los activos intangibles los pueden dar en algún tipo de garantías con algunas de las autoridades fiscales. También, bueno, pues se maneja el tema de las regalías, de que las marcas generan un porcentaje o pueden generar un porcentaje de regalías, y también se pueden hacer obtener más bien algún beneficio fiscal ahí en ese tema. También, por ejemplo, se pueden usar el avalúo de la empresa para poder determinar cuando vas a franquiciar un negocio y quieres saber cuánto es lo que vas a pedir precisamente de regalías o cuál va a ser tu modelo de franquicia. Tienes que saber cuánto vale la empresa, tienes que saber cuánto vale la marca y cuál es el beneficio que le agrega
a la persona o al franquiciatario que el beneficio que le agrega a la marca, ¿sí? Y ya obtienes ahí un porcentaje que es el que se va a cobrar por el uso de la marca, ¿no? Que eso pues se llama regalía. Entonces tiene un sinfín de utilidades, ¿no? Te digo, desde que simplemente quieres saber cuánto va la empresa, o la quieres vender, o quieres saber cuánto creciste. Un cliente mío me dijo, oye, es que yo la hice hace 5 años y se me ha dado, y ahorita yo le invertí 100 pesos y ahorita no sé cuánto vale, ¿no? Porque ya la tengo topada a mi capacidad, al máximo de capacidad, quiero saber cuánto vale, ¿no? Entonces, pues a lo mejor él metió 100 pesos y ahorita valía 500, ¿no? Por ponerte un dato, ¿no? Entonces ya él decía, bueno, pues voy a decidir si la vendo o si le sigo con ella o ya qué hago con ella. Entonces, quiero conocer qué tengo. Sí, para ver qué voy a hacer. Básicamente, quiero conocer qué tengo para saber qué voy a hacer con ella, para la toma de decisiones. Todos los avalúos, Sabino, del bien que sea, son para una toma de decisión. ¿Sí? O sea, tú me pides a mí un avalúo, sea de tu casa, sea de un terreno, sea de tu carro, sea de tu empresa, es porque vas a tomar una decisión con tu patrimonio. Y yo les digo, es una decisión trascendental. Oye, los socios de una empresa, no sé si lo estoy preguntando bien, pero es parte del patrimonio de la empresa, ¿es algún tipo de activo intangible? No, los socios son los propietarios, ¿no? Más bien el patrimonio es de ellos, ¿no? Si la empresa vale $1 millón y hay 3 socios con el 33% cada uno, pues cada uno es dueño de 333 mil pesos, ¿no? De la tercera parte, ¿no? Si hay 4 socios, o sea, en el porcentaje en que sean socios es el valor del patrimonio de cada uno de ellos, ¿no? O sea, es decir, nosotros lo que estimamos, no estimamos el valor de los socios, nosotros estimamos el valor de la empresa y pues ya ellos tienen legalmente en las actas constitutivas, tienen ya cuál es la participación accionaria de cada uno y ese es el valor de su patrimonio. Pues nosotros decimos, oye, vale $1 millón. Bueno, yo tengo el 50% de la empresa. Bueno, pues tú eres dueño de 500,000. O sea, tu patrimonio dentro de la empresa vale 500,000. O sea, independientemente de lo que valgan los activos fijos, ¿no? O los muebles o los inmuebles, ¿no? La empresa vale $1 millón, entonces tú eres accionista del 50%, bueno, pues tienes un valor, tienes un patrimonio de 500,000 pesos ahí en esa empresa. Oye, vamos a humanizar las empresas, porque no es una máquina que opera por sí sola. O sea, incluso si tienes una maquila, alguien que está supervisando, alguien que está haciendo mantenimiento, alguien que está haciendo chequeo de indicadores, de control de calidad, etc. Y detrás de ese que está en la producción, pues está el gerente comercial y etc. Lo que yo te quiero preguntar entonces es, entiendo que la evaluación va a fierros y va a intangibles, pero detrás de todo eso, o sosteniéndolo, o el origen de eso son personas. Es correcto. Un empresario o una sociedad de empresarios que crean la entidad que se llama fulanita de tal SADCB y hace esto del avalúo. Pero ¿te hablan, por ejemplo, para tomar algún tipo de decisión que tenga que ver con la sociedad referido a las empresas alguna vez? Sí, mira, y aparte de eso, mira, hay dos temas. Normalmente el accionista es accionista, ¿no? Y nada más, es dueño. No trabaja. No trabaja. No, simplemente, al menos eso, pues. Sí, simplemente es dueño, ¿no? Y existe en las empresas quienes le dan vida a las empresas, ¿no? Porque decíamos, tienes los activos, que son bienes, pero tienes los intangibles, que es el valor agregado que se le da a la empresa en función de las ventas, en función del conocimiento del mercado, en función de la cartera de clientes, en función de muchas cosas, ¿no? Pero ¿quién logra eso? El personal de la empresa, ¿no? Si hay muchas ventas, pues hay un área de ventas, hay un director de ventas o un gerente de ventas, como se llame, que genera eso, ¿no? Sí. Y el avalúo que te piden, o a veces algunas ocasiones es para evaluar ese tipo de áreas o ese tipo de personal. Sí, ahí lo que hacemos, ¿sí? Es que una vez que estimamos el valor de la empresa, ¿sí? Ya podemos estimar cuál es lo que le genera más valor agregado a la empresa. ¿En qué área? ¿En qué área está realmente el valor agregado? Pues te voy a poner algunos ejemplos. Hay algunas empresas que tengo un contrato firmado con X empresa transnacional, ¿no?
de que me va a comprar durante los siguientes 5 años todo lo que produzca, ¿sí? Entonces ahí el valor de la empresa pues está sustentado en su cartera de clientes, ¿no? Entonces esa cartera de clientes permanece porque se le da el producto, se tiene que dar la operación, se tiene que cumplir con cierta calidad, etcétera, ¿no? Entonces ahí quien tiene más peso es quien le da soporte a esa cartera de clientes, pues tiene un peso o es quien agrega más valor, pues entonces ahí tenemos que estimar a una persona, a una persona o a un área, pues ya no una máquina, pues ya una persona. Tiene que ver, las empresas están formadas por personas, ¿no? Definitivamente, pues o sea, por más automatizadas que estén, etcétera, sí, pues hay personas que toman decisiones, hay personas que dirigen, hay personas que marcan el rumbo, ¿no? de las empresas y que toman las decisiones en beneficio o en perjuicio de la misma empresa, ¿no? Yo pienso que en todos lados, o sea, quien toma decisiones las toma en beneficio, hasta en el tiempo se sabe si la idea funcionó o no funcionó, ¿no? Que muchas veces ya hay muchos factores que intervienen en eso, ¿no? Pero hay personal clave en las empresas que en una puede ser el gerente de ventas, que porque es el que realmente le da soporte y ya los demás se encargan de que, oye, haya producto suficiente para que se venda y haya área administrativa que dé soporte, área de cobranza que dé soporte, pero la estrella es el gerente de ventas o el director de ventas, ¿no? De tal manera que si en un momento dado esa persona no está, por más procesos que tengas, sí, puede haber un desajuste en la empresa, ¿no? Y la empresa pues se queda un poquito vulnerable en ese sentido, ¿no? Entonces, porque lo más fuerte es eso, es la venta, ¿no? Puede haber otras empresas donde lo más fuerte es el producto, ¿sí? Que no importa quién esté en ventas, el producto se vende o se comercializa bien, adecuadamente, ¿no? Porque le gusta mucho a la gente, por lo que tú quieras, ¿no? Entonces, el personal clave está sustentado en la parte de producción, de operación, de materias primas, etcétera, ¿no? De envasado, de etiquetado del producto, lo que vaya a ser, ¿no? Entonces, ahí lo que le agrega más valor a la empresa es el producto. Entonces, puedes tener 1, 2 o 3 gentes de ventas y si lo cambias, no pasa nada, ¿no? Pero si cambias al de producción, pues puede haber un desajuste en la empresa, ¿no? Entonces, en cada empresa hay determinadas áreas que se vuelven claves para precisamente, pues, pues para que son las que le generan valor agregado a la empresa, son las que le generan crecimiento. Y eso lo detectaste con el avalúo. Y eso se detecta en buena medida con el avalúo. ¿Cómo hacemos un avalúo? Lo primero que hacemos es que pedimos la información financiera, eso es lo primero, ¿no? Entonces pedimos actas constitutivas, información financiera, nos metemos un clavado al detalle de cómo funciona la empresa. Luego ya que hacemos un vaciado de la información financiera, que vemos cómo están los números, ya nos vamos directamente con el personal clave. Pues necesitamos platicar con el personal clave que le da soporte a esos números, porque los números no se dan solos, pues. Tiene que haber personas que sean las que toman las decisiones o las que operan para que se den esos números. Entonces ya nos vamos con ellos y ya empezamos a determinar o a detectar pues cuáles son los factores de la empresa que le agregan más valor para poder estimar también pues cuáles son los principales intangibles que pueda tener la empresa, ¿no? Y poder estimar sobre todo que se cumpla, que haya un crecimiento permanente o constante y que haya reinversiones también, pues, o sea, porque volvemos a lo mismo, nada te sirve vender mucho si vas a vender 2, 3 años y te vas a acabar, pues, o sea, tiene que estar creciendo, claro, creciendo para que se dé, y eso lo logran las personas, pues. Entonces, cuando hacemos el avalúo, ya que analizamos el tema numérico, pues sí, automáticamente lo que sigue es hablar con las personas, identificar los puntos clave de la empresa para poder identificar cuáles son los factores o elementos del crecimiento que pueda tener, pues para soportar o sustentar el valor que tiene la empresa. Oye, Salvador, ¿y cuántas empresas se detonaron no por el dueño del negocio, sino por un operador, por un director nombrado? Sí. O sea, está el dueño. Pues en esa parte es muy diverso, ¿no? Sí, porque hay ocasiones que el mismo propietario o el mismo accionista pues es el detonante de muchas cosas, ¿no? Y su habilidad consiste muchas veces en tener a la persona adecuada en cada lugar o en cada puesto para que lleve a cabo las ideas que él tiene, ¿no?
Pero también hay muchos casos donde no, donde el propietario tiene una idea, la monta y llega alguien a operarla, a trabajar con él, a ejecutar y a generar, agregar valor, y de repente la empresa se detona y crece en valor, ¿no? Oye, Entonces Salvador, ahí el propietario, el accionista se queda muy vulnerable, ¿no? es lo que te iba a Se preguntar. queda muy vulnerable porque, pues, si esa persona corre varios riesgos, porque esa persona se va, corre el riesgo de que esa persona se vaya e inicie otro negocio, ¿no? Por otro lado, o que la competencia lo jale y se lo lleve, o en el peor de los casos, en el más trágico, pues que fallezca o que se accidente, que quede incapacitado, que tenga alguna situación ahí complicada y que automáticamente pues ya no pueda desempeñar las funciones que hacía. Entonces ahí la empresa está en un grado de vulnerabilidad alta porque depende en buena medida del personal clave, pues que es la que le agrega cierto valor a la empresa, y que si esa persona no está, puede haber pues un desequilibrio económico o financiero que pueda durar un determinado tiempo en recuperarse, ¿no? Oye, Salvador, entonces, lo que estoy entendiendo también es que el avalúo sirve para detectar posibles vulnerabilidades en la empresa. Sí, mira, más que eso, te digo, nosotros lo que hacemos en el avalúo, estimamos el valor, y al momento de detectar cuáles son los intangibles, estimamos ahí cuáles son las áreas que agregan o aportan más al producto ya o al resultado, ¿no? De la empresa, ¿no? Partíamos, les decía, del principio básico que pues, la empresa vale en función de los ingresos que tenga, ¿no? O sea, por más bonita que estés y más cosas que tengas, si no vendes, pues la empresa no vale, ¿no? Entonces, una vez que estimamos cuál es el valor de la empresa y que vemos dentro de ese proceso cuáles son las áreas claves, ¿sí? Pues sí, prácticamente al momento de nosotros estimar o determinar cuáles son las áreas claves de la empresa, sí, automáticamente, pues sí, pues el empresario o el propietario o el accionista o el director pudiera detectar en un momento dado cuáles son las áreas más vulnerables o de mayor riesgo que pueda haber. O sea, decía, si una empresa está sustentada en las ventas, ¿sí? Y que buena parte de su valor tiene que ver con eso, pues ahí hay un área de vulnerabilidad importante, ¿no? O sea, si la empresa está respaldada o está muy soportada el valor de su empresa en el producto, pues igual, ¿no? El área de producción, el área de proveedores, el área de obtener materias primas, de compras, etcétera. O sea, imagínate que de repente no llegue un insumo del producto que tú estás vendiendo, que sea tu producto estrella, ¿no? Que haya una escasez, que haya esto, que haya el otro, pues hay un área... Como los chips. Hay una... El acero. Pues sí, exactamente, como los chips para los carros, ¿no? Ahora en la pandemia, ¿no? Entonces hay un área de vulnerabilidad importante ahí, pues, o sea, o la cobranza, pues, si está sustentado en la cobranza o si está sustentado en el tema de la cartera de clientes, pues es muy susceptible de decir, oye, pues tengo un cliente que es muy especial, pero es el que me da soporte, es el que me compra el 60, 70, 80% de lo que produzco. Pues necesito tener a alguien que lo atienda, que le dé seguimiento, un área específica nada más para eso, etcétera. Entonces, se vuelven vulnerables esas zonas porque son las que aportan más valor a la empresa, pues de tal manera que si sucede algo con esas áreas o sucede algo con las personas que operan esas áreas, sí, puede haber pues un altibajo ahí, o un decremento ahí de los ingresos, de las ventas, Sí, claro. etcétera, ¿no? Te voy a decir un ejemplo que pasa, ¿no? Y que es bien real, ¿no? O sea, el tema de la maternidad, ¿no? Sí, o sea, la mujer pues ha ganado muchísimas posiciones en todas las empresas, no de ahorita, de muchos años, ¿no? Yo desde que tengo uso de razón, las niñas más aplicadas de la clase eran mujeres, ¿no? O sea, siempre ha ganado muchas posiciones desde hace muchos años. Sin embargo, por temas naturales, sí, pues la mujer llega un momento de su vida donde decide embarazarse, pues, y el hombre también, o sea, llega un momento de la vida donde decide tener hijos, ¿no? Entonces nosotros como hombres simplemente, pues, nos dan una semana cuando van a ser nuestro hijo y listo, ¿no? Pero las mujeres no, las mujeres pues tienen un derecho de que tienen que estar incapacitadas 90 días, ¿no? Algunas un poco más, etcétera, por las condiciones del embarazo. Y te digo, eso no es ni bueno ni malo, simplemente pues así es, ¿no? Es la vida real, es lo que sucede, ¿no?
Entonces, pero que de todas maneras un poco le afecta a la empresa. Entonces porque la empresa tiene que estar preparada para cuando eso suceda, pues, o sea, de que si esta persona se va a ir esos 90 días, pues tiene que tener, pues, bien cubierto el tema laboral, ¿no? En el sentido de que, pues, tiene que ver quién haga las mismas funciones, quién atienda a las mismas personas y que no se sienta esa vulnerabilidad, ¿no? Entonces, sin embargo, hay empresas en las que se siente, pues, o sea, que una persona deja de ir 90 días por un tema de embarazo y la empresa lo resiente, ¿no? Y si no fuera a ir nunca, Salvador. No, pues ahí, pues con más razón, adelante, ¿no? Te enteras de que ya no va a venir jamás. Sí, no, y te lo pongo ese ejemplo porque es algo que es algo natural y que pasa comúnmente, ¿no? Pero sin embargo, si la persona clave por alguna situación se incapacita, no por un tema de maternidad, sino por un tema de un accidente laboral o por un tema de algún otro tema diferente, pues el grado de vulnerabilidad de la empresa en esa área pues es alto, ¿no? O si esa persona pues le ocurre alguna situación más catastrófica, más complicada, llegar a fallecer, etcétera, pues el grado de vulnerabilidad pues es totalmente mayor. Si la empresa en buena medida depende de eso, o sea, también partimos de que al final pues nadie es indispensable, ¿no? O sea, las empresas van a buscar quién sustituya y quién cumpla la función. Pero ¿cuánto tiempo les va a costar? Sin embargo, ¿y cuánta pérdida de negocio les va a costar? Exactamente, sin embargo, ese tiempo que sucede en el que una persona deja de estar por alguna situación así catastrófica o por algún siniestro o algo, que esa persona deja de estar y que el tiempo que le lleva el que haya otra persona que cumpla las mismas funciones y al mismo nivel y que le agregue el mismo valor que le estaba agregando a la otra persona, sí, pues puede pasar un periodo de tiempo determinado que representa ingresos, representa ventas, representa producción, representa que el cliente incluso hasta se te puede ir, pues, o sea. Entonces, capacitar cuesta. Capacitar, exactamente. O sea, entonces, esa parte sí es importante que las empresas pues, pudieran tener cubierta esa vulnerabilidad, pues, o sea. Y el avalúo un poco les ayuda a detectar esas vulnerabilidades. Ajá, exactamente. No es el objetivo del avalúo, pero es un indicador, por así decirlo, por añadidura. Es correcto, no es el objetivo, pues porque te digo, el objetivo es estimar el valor y estimar cuáles son los elementos claves que le aportan valor, ¿no? O sea, llámese intangibles o algunos elementos claves que le aportan ese valor más allá de los activos físicos, ¿no? Pero sin embargo, de ahí sale esa información, pues, o sea, para poder determinar, oye, pues, las ventas es lo que soporta, ¿no? O mi cliente, oye, tengo a tal empresa que es mi cliente estrella, pues tengo que tener cubierto, oye, pues si un día la persona que lo atiende no está, ¿qué va a pasar? O sea, ¿se me va a ir, no se me va a ir el cliente, etcétera? Entonces, ¿o cuánto tiempo puede pasar para que vuelva otra vez a tener una persona que cumple esa función? Oye, pues? Salvador, en las empresas aseguran la fábrica, aseguran el negocio, aseguran el inventario. Como prestaciones les dan seguros de vida a los colaboradores, y si son gerenciales o directores, pues más prestaciones, pero prestaciones para beneficio de la familia. Sí, la empresa no asegura sus elementos clave o su sociedad, que si les falte la empresa misma no las sufra tanto financieramente hablando. Sí, existe poca cultura de eso, Sabino, o sea, porque normalmente estamos muy acostumbrados a asegurar el carro, asegurar pues los seguros de vida de las personas o asegurar pues los daños que pueda causar, ¿no? A mí me ha tocado hacer avalúos de daños, bueno, más que de daños, hacer avalúos de activos. O sea, de repente una empresa me dice, oye, quiero que me evalúes todas estas instalaciones, o sea, en diferentes partes del país. Me dice, porque un día pregunté y pregunté la póliza y tenemos 10 años que no actualizamos el monto de la póliza. Y hemos crecido un montón. Y hemos crecido un montón porque hace 5 años hicimos esto y hace 3 años compramos esta máquina que costó tantos millones de dólares y hace tantos años compramos esto. Entonces dice, si un día se quema esto, o sea, la póliza que tengo contratada no me va a alcanzar ni para la cimentación de lo que está aquí. Pues entonces, pues se han actualizado, se hacen los avalúos para estimar cuál puede ser el valor de reposición actual de los bienes
y sobre eso se estima la póliza, ¿no? Se determina cuál es el monto de la póliza. Entonces, lo mismo puede pasar con las empresas, ¿no? O sea, tú dices ahorita, oye, nos aseguran a las personas, pero no aseguran el negocio o el daño que puedan tener en caso de que una persona no esté. Entonces, ahí, sin lugar a dudas, que el primer paso es el avalúo de la empresa, pues, para que sepas cuánto vale tu empresa, para que sepas qué tanto impacto tienen las diferentes áreas en el valor de tu empresa, en el valor que le agregan, cuáles son tus principales intangibles que le agregan valor y cuáles son las áreas que más le agregan valor, para que en base a eso puedas cuantificar cuál es el grado de vulnerabilidad que tienes, ¿no? Y en un momento dado, pues puedas tener una cobertura que te respalde en caso de que tengas algún siniestro. Salvador Padilla, valuador de las estrellas, valuador de la historia y de las empresas y del Shark Tank. Un mensaje que quieras dar a las personas que nos escuchan. Pues primero, que es muy importante que conozcan el valor de su patrimonio. Ese es algo que yo igual lo repito mucho, lo repito en todos los foros, lo repito a donde voy, parezco disco rayado. Pero es sumamente importante. O sea, tú, después de la vida, la salud, la libertad, yo creo que lo más importante que tenemos es el patrimonio, ¿no? Y en muchos de los casos es pues nuestro patrimonio que nos ha llevado muchos años, mucho esfuerzo formar. Y en algunos casos, pues es el patrimonio de la familia que lleva 1, 2, 3, 4, 5 o más generaciones que les ha llevado tiempo formar. Entonces es muy importante que tengas esa certidumbre de cuál es el valor para que tomes una decisión adecuada. Pues entonces que lo veas con la misma importancia que ves la salud, con la misma importancia que ves la libertad, con la misma importancia que vemos la vida misma. O sea, con esa misma importancia debemos ver nuestro patrimonio. Sí, y es bien importante saber cuánto vale, pues, porque cualquier decisión que vayas a tomar, ya sea que vayas a vender, que vayas a comprar, que vayas a dar en garantía, que vayas a heredarle a tus descendientes o que vayas a donarle a alguien, etcétera, sí, o cualquier decisión que tomes en tu empresa, en tu casa, con tus bienes, es muy importante que sepas cuánto valen ahorita, pues. No cuánto valían hace 2 años, hace 3 años, sino que cuál es el valor que tengan ahorita. Y es muy importante que te acerques a un profesional de la evaluación, ¿sí? Para que te podamos ayudar con ese tema, ¿no? Entonces, claro, recalcar básicamente eso. Y pues de nueva cuenta agradecerte, Sabino, la invitación. No, con gusto. La verdad que muy amena la plática, muy interesante y pues podemos también... Ojalá que esto sirva pues para que mucha gente conozca un poquito más del tema. Cultura, educación. Sí, sobre todo eso, pues, o sea, que conozca un poquito más del tema, que conozca un poquito más de qué hacemos los evaluadores, sí, pero también que conozca también qué puede hacer con su patrimonio, ¿no? Que al final yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Que las personas puedan tener una mayor idea de todo lo que pueden hacer con su patrimonio y que pueden tomar diferentes decisiones. Muy bien, bueno. Salvador, muchas gracias. No, gracias a ti, Sabino. Gracias a ti por la invitación. Hecho. Gracias.